aspectos gerenciales. Y otro ámbito importante es el de las habilidades directivas, ¿no? Habilidades blandas. Entonces, estamos priorizando el de las habilidades blandas para este conjunto de exposiciones, ¿no? Y el liderazgo como que toma esa característica, ¿no? De esa particularidad de justamente se ubica ahí de una manera casi preferente, ¿no? En el estudio de las habilidades. Lo han debido ustedes observar en todos los documentos que les hemos proporcionado, ¿no? En particular los que están en la plataforma. Entonces, las directrices para cada grupo es que desarrollen estos temas desde una perspectiva gerencial, ¿no? De una manera creativa, innovadora, que también supone una habilidad, ¿no? La innovación, la creatividad supone también una habilidad directiva. Y independientemente de que también uno, en este caso, los participantes, pues desarrollen esa habilidad expositiva de comunicación verbal y también no verbal. Si estuviéramos presentes en la aula, también recomendaríamos eso, ¿no? La comunicación no verbal, porque son aspectos que ya uno tiene que estar internalizando de todo lo que nosotros vayamos escuchando, compartiendo mediante las exposiciones de los grupos, pues uno tiene que estar internalizando, se tiene que notar, ¿no? O sea, no puede ser solamente un abordaje teórico con algunos casos y listo. Lo que se ha planteado es de que el desarrollo del tema tenga 20 minutos, las preguntas y análisis de los alumnos 10 minutos y mi análisis y retroalimentación respectiva 10 minutos, ¿sí? Entonces, ojo que si es que está ausente algún grupo, pues mi persona es quien va a desarrollar el tema. Adelante con esta previa al grupo número 1. Bien, licenciado, buenos días. Nosotros somos el equipo número 1, conformado por Dayana Belén Colque Calle, Mashir Morena Morales Zúñiga y mi persona, Verónica Quilpe Condori. Adelante, estimadas. Buenos días, licenciado. Dando inicio a la exposición, voy a dar una breve introducción acerca del tema que se nos ha otorgado. Bueno, el liderazgo en sí es la capacidad de influir en las demás personas para el logro de objetivos. Hemos encontrado que existen 3 tipos de liderazgo: el que es el autócrata, el demócrata y el liberal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, un líder para ejercer como tal necesita de ciertas técnicas o herramientas como ser la comunicación, la motivación, el coaching, la inteligencia emocional y la proactividad. Proactividad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la esencia del liderazgo en sí es comienza a formarse a partir de una persona que desea cambiar o mejorar lo que ve a su alrededor, contando con lo que es las habilidades. Algo muy importante es el tema de la carisma para poder transformar, motivar e inspirar a lograr a otras personas los propósitos establecidos. Entonces se podría decir que influencia y carisma son unos valores que realmente confirman la verdadera esencia de lo que sería el liderazgo. Siguiente diapositiva, por favor. No es liderazgo la autoridad establecida de manera contractual que se ejerce en el momento de la acción. Tampoco es liderazgo el poder que abusa desmedidamente de la persona y de las actividades que llevan a cabo.
Tampoco es liderazgo las acciones políticas que buscan la conveniencia o el bienestar de un solo individuo sin pensar en los demás. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los estilos de liderazgo, como ya mencionaba, existen tres. Los voy a detallar de la siguiente forma. Bueno, el líder autocrático es el que toma decisiones e impone su autoridad de manera constante a todos sus empleados. El líder democrático se podría decir que toma en cuenta la opinión de sus colaboradores, incluso para decidir si se hace algo nuevo. La opinión de los demás, este tipo de liderazgo lo toma muy en cuenta. Bueno, el líder liberal se podría decir que utiliza algo de su poder, dando gran independencia a sus subordinados. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la toma de decisiones. Para la toma de decisiones, aquí tenemos lo que es identificar. Bueno, se tiene que seguir cierto proceso racional que a continuación se detalla. Está entre identificar y definir el problema. Es muy importante esto de identificar y definir el problema, puesto que si detectamos de manera correcta la incidencia o dónde es el causante del problema, vamos a poder tomar mejores decisiones. En cuanto a establecer prioridades, se refiere a que hay que, hay que darle, digamos, mayor importancia a los problemas que son más reincidentes o que son más grandes, por así decirlo. En considerar las causas es como lo anterior, digamos, es qué es lo que está ocasionando tal vez este tipo de inconvenientes. En cuanto a desarrollar las posibles soluciones, es ahí más o menos que se tiene un listado, se tiene que tener, bueno, se va armando como un listado de las posibles soluciones que pueden ser para resolver ciertos problemas. En evaluar las decisiones ya se hace un se observa de manera más detallada el tema para tomar solamente una decisión para así tener un margen de error mínimo. En seleccionar ya es cuando se toma la decisión para ejecutar la solución. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la comunicación como herramienta de liderazgo. La comunicación es muy importante, sobre todo por la parte de un líder, ya que la comunicación tiene que ser altamente efectiva, ya que solo de este modo se va a poder influir en los demás para así lograr los objetivos que están trazados. Siguiente diapositiva, por favor. Comunicación y liderazgo. La personalidad de cada líder está relacionado con el tipo de comunicación que utiliza y esta varía de acuerdo a los estilos particulares, como por ejemplo, el líder autocrático se comunica en sentido descendente, es decir, que esta persona se cree superior a los demás, entonces para lo que él dice es como, como quien diría, ¿no? Es ley y lo que los demás opinan. Poco o nada importa. El democrático trata de ser equilibrado es en los dos sentidos. El liberal se basa en la información para motivar en sí a su gente. Siguiente diapositiva, por favor. Las reglas para la retroalimentación. La retroalimentación es parte importante de la comunicación de liderazgo, pues cumple un papel importante durante la supervisión de los alcances. Siguiente diapositiva, por favor. Existen 4 directrices que son muy útiles para obtener la retroalimentación. 1 es mantenerse abierto a la retroalimentación. 2, estar consciente de la comunicación no verbal. 3, hacer preguntas. Y 4, recurrir a la paráfrasis. Bueno, en esto de mantenerse abierto a la retroalimentación, se tiene entendido que a veces la retroalimentación no siempre va a ser buena. De hecho, se dice que también, bueno, un sinónimo tal vez de retroalimentación podría ser que, de hecho, en este punto se dan lo que son las críticas.
Y bueno, eso ya depende de cada líder si lo toma de buena forma o de mala forma, pero se dice que las personas que, líder, digamos, que no acepta de manera positiva las retroalimentaciones son los que tienen más tendencia a equivocarse o tienen miedo al cambio. Bueno, en cuanto a estar consciente de la comunicación verbal, esto nos se refiere a que en sí nosotros tenemos que ser ese tipo de líderes, que tenemos que ser observadores con nuestro personal, que tenemos que vernos en gestos, caras o en el tema de su expresión corporal, si se siente cómodo o no se siente cómodo, tal vez realizando algún tipo de tarea. Y el tema de hacer preguntas es más que todo, se refiere a interactuar con el personal, de preguntar cómo van, de hacer un seguimiento apropiado, tener que esa comunicación fluya, que esa comunicación de información fluya, tanto de ida como de vuelta, tanto del jefe como del jefe para el empleado y del empleado como para el jefe. Y recurrir a la paráfrasis, eso se refiere más que todo en que tal vez algún empleado no puede expresar de manera explícita, tal cual, no sé, si se siente o demás, entonces al recurrir a la paráfrasis se refiere a que lo exprese de la mejor manera que a esa persona le salga y tratar nosotros de interpretar qué es lo que quiere esta persona decir. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, comunicar para resolver los conflictos. El manejo de los conflictos es una de las cualidades de un buen líder y su éxito dependerá de las capacidades que tiene para resolver. A esto me refiero a que tiene que tener un equilibrio moderado para escuchar también las críticas como también los aciertos que puede tener esta persona. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es posible que un líder adopte cualquiera de los siguientes estilos. El evasivo es el que va a tratar de evitar o de huir en sí de algún tipo de comentario que pueda suscitar de parte de los empleados o de demás personas. El complaciente es el que se podría decir es el que cede, a los comentarios o incluso a los, a los comentarios de los empleados. El impositivo es este líder es el que impone su voluntad. El negociador es el mediador, es un poco, él no está orientado ni a un lado ni al otro lado. Y el colaborador se podría decir que es el más complicado porque trata de siempre ponerse en el zapato de la otra persona, en palabras simples, tratando de explicar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el liderazgo y la motivación. El rol de un líder en este caso es utilizar las propias habilidades de comunicación para lograr que la gente se sienta estimulada en su desempeño, durante su desempeño laboral. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que es el punto 3 o la unidad 3, que son los enfoques básicos sobre el liderazgo. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de estas tenemos la teoría de los rasgos, la cual se refiere a a las características de los líderes. Estas pueden ser físicas, sociales o de personalidad, así como su manera de trabajar. Entre los rasgos físicos tenemos una estatura significativa o una mirada penetrante. También en cuanto a los rasgos sociales, se tiene lo que es la diplomacia, los estudios que este mismo tiene, el ímpetu y la seguridad que demuestra. En cuanto a los atributos personales, se tiene la madurez, la iniciativa. El siguiente, por favor. Así también, de acuerdo a diferentes estudios, se encontraron rasgos similares entre diferentes líderes. Estos poseían las diferentes competencias o aspectos personales, lo que es el dominio de público, dominio de personal.
dominio incluso de su propia personalidad y contaban con gran estabilidad emocional, así también gran energía, una confianza en sí mismos y en los demás, esa confianza propia que transmitían también a los demás y que daban cierta seguridad para que puedan lograr todos los objetivos. Un locus de control, la estabilidad no solamente económica, sino también emocional, que esto llega a ser muy importante en diferentes aspectos, la integridad personal. Esta persona es una persona honesta, íntegra, difícilmente corrompible. La inteligencia, como ya lo había mencionado, inteligencia emocional y también. Siguiente, por favor. Tienen 5 minutos. ¿Se Nasir, puede? micrófono. No le escuchamos nada. Ay, licenciado, perdón, ¿ahora me escucha? Adelante. Bueno, continuamos con las teorías conductuales. Esta tiene como característica principal establecer la diferencia de comportamiento entre aquellos que son líderes y los quienes son jefes o gerentes, ya que estos últimos dedican a delegar, a dar órdenes y demás. Sin embargo, los líderes van más allá de esto y son quienes motivan de diferentes formas al personal. También tenemos de la teoría de la contingencia y la situacional. La conducta del líder, de acuerdo con estas teorías, depende de los subordinados y de las tareas que los mismos cumplen. La teoría de contingencia de Fiedler explica que la conducta del líder va a depender mucho de la situación favorable o desfavorable que presenten los subordinados. Siguiente, por favor. Así también la teoría situacional nos menciona que en este caso los niveles de conducta que tenga el líder va a estar, que va a dirigir la organización dependen de los niveles de disposición de los subordinados. Siguiente, por favor. Tenemos también la siguiente teoría del intercambio entre líder y miembros. Esta misma divide a los subordinados en dos grupos, de acuerdo con las recompensas que reciben los mismos. Siguiente, por favor. Se tiene, por un lado, al grupo interno con el que el líder es más cercano y así también se tiene una gran relación. Estos empleados que están a su cargo, tienen bastante confianza y atención por parte del líder y es aquellos quienes más gozan de grandes beneficios. Siguiente, por favor. Por otro lado, se tiene un grupo externo los cuales tienen menos atención y confianza, así también las recompensas de los mismos son menores y las relaciones con él están basadas con mucho más formalidad y autoridad directa. Siguiente, por favor. Tenemos también la trayectoria de la trayectoria meta. Perdón. Esta misma nos dice que el líder es responsable de la motivación de los trabajadores para el logro de los objetivos, por lo que el líder se convierte en una guía y un apoyo para ellos. Siguiente, por favor. Tenemos el modelo de participación del líder, lo que va relacionado con la anterior. Esto nos dice que se relaciona el comportamiento y participación del líder en la toma de decisiones. Esto es más o menos como un árbol de decisiones, ya que este Pueden continuar, estimadas. Les queda poco tiempo. Gestionen su tiempo. oh, bueno, seguimos con otra unidad. Tu micrófono, estimada.
Ay, disculpe, licenciado, se me apaga cada vez. Las dimensiones básicas de la confianza. Los líderes generan confianza, lo cual se va a basar en diferentes dimensiones, que son las más importantes. La credibilidad, el respeto y la imparcialidad. La credibilidad va a ir relacionada a cuán creíble es cuánta confianza le tienen sus empleados para que estos también puedan desarrollar sus objetivos dentro y fuera de la organización. El respeto va más allá de que sea solamente su jefe, sino también puede tener que ver con la admiración que este mismo tiene y que se vaya ganando. Y la imparcialidad radica en tratar de manera justa a todos los empleados y de manera equitativa también. Así también la confianza se visualiza como un instrumento de control, lo cual contribuye a que los empleados trabajen en equipo de manera mucho más eficaz. Así también es reconocida como un indicador de la satisfacción en el proceso de la toma de decisiones de cuanto al líder. Siguiente, por favor. Esta misma puede ser de dos tipos, la generalizada o la interpersonal, de acuerdo al objetivo. La generalizada se puede usar para relacionarse con desconocidos o interactuar con gente conocida, incluyendo a la familia. Siguiente, por favor. Los líderes como canalizadores de significado. Estos son personas más apegadas a ciertos prejuicios y se orientan a conceptos como la visión, cultura y el compromiso, lo cual sucede bajo su nivel jerárquico. Eh, Estos mismos unifican las organizaciones y centran su atención en el logro de objetivos o resultados que se pretenden, y estos también maximizan el potencial de los empleados. Siguiente, por favor. Se tiene también el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional. El liderazgo transaccional hace referencia a un trueque, un intercambio entre el líder y el seguidor. El líder quiere que se cumplan o necesita que se cumplan ciertos objetivos o metas de la organización, y el seguidor o el empleado necesita, por ejemplo, un salario o también cumplir o cubrir ciertas necesidades económicas o diplomáticas. Así también el liderazgo transformacional nos dice que incluye dos elementos esenciales. Este mismo es relacional y trata de provocar un cambio real, es decir, va más allá de un simple trueque. Este puede hacer que se aplique esta famosa frase de que somos una familia y que se llegue más allá de eso, más allá de un simple intercambio, ya que en un determinado momento el intercambio se puede volver monótono y el empleado o el líder puede perder el interés en el mismo. Así también se tiene la inteligencia emocional y la eficacia del liderazgo. Estas mismas presentan las siguientes cualidades: la conciencia de uno mismo, el equilibrio anímico, la motivación, el control de los impulsos y la sociabilidad. Siguiente, por favor. Las funciones de liderazgo contemporáneas. Estas pueden ser de tres tipos: de equipo, mentor y de autoliderazgo. Las de equipo nos dicen que son un conjunto mínimo de personas a quienes se les encarga una labor, por lo que siempre dentro de estas va a existir un líder que da orientación y fomenta al compromiso entre los miembros. Este trabajo se debe desarrollar en armonía y respeto. Siguiente, por favor. Un De minuto. mentor. En este caso, el líder se convierte en un guía para cada uno de los miembros de equipo, comparte su conocimiento y esfuerzo de tal manera que los empleados obtienen nuevas expectativas para trabajar. Siguiente, por favor. El autoliderazgo. Esto nos dice que sin motivación podemos seguir, y la capacidad de influencia que los mismos líderes ejercen no se lograrán los resultados benéficos para el grupo y para la organización en general. Siguiente, por favor. El liderazgo moral, este es pasivo, este se puede aplicar sobre todo cuando hay muchos problemas, cuando, por ejemplo, en nuestro entorno sería muy bueno aplicarlo, ya que se ven muchas cosas de corrupción y demás problemas. Este ayuda a fomentar el amor al prójimo, la disciplina o el llevarse bien entre los compañeros. Siguiente, por favor. Bien, conclusiones. Señoritas, conclusiones.
Bueno, pues recordando, licenciado, que con todo lo que hemos visto hasta ahora, el liderazgo es bastante importante porque igual más adelante en nuestras diapositivas decía que un líder no puede ser cualquiera, un líder tiene que estar preparado y que va a destacar muchas veces de manera, de una manera, de una manera innata quizás, pero también puedes prepararte para ello. Así como también se menciona bastante la inteligencia emocional y creo que este tema es ahora en estos tiempos bastante un poco más sonado, más tocado, y que debemos trabajar en ello. No solamente nos tenemos que enfocar en el aspecto académico, en el aspecto eh, que debemos obtener más conocimientos, sino también en autoconocerse para así poder ayudar a otras personas a cumplir metas dentro de la organización, autoentenderse para entender a otros y llevar todo de mejor manera. A ver, em, mis preguntas. Miren, la percepción que tengo es que han abordado un sinfín de temas, pero no hay una línea concreta, correcta, en mi perspectiva, de lo que es liderazgo. Más aún si hablamos desde la perspectiva de la función directiva. Lo que pedimos y lo que señalamos anteriormente a todos, porque ya estamos en el 8º semestre, era preparar exposiciones, intervenciones magistrales, creativas, etcétera, desde todo punto de vista, en 20 minutos para exponer temas que ustedes de alguna manera ya desarrollaron. Esto es desarrollaron en materias anteriores. Pregunto, ¿estos son los temas que desarrollaron así de esta manera en módulos de liderazgo de nuestra carrera? Nosotros Licenciado, en administración tenemos una tendencia, ¿no? Y les había comentado, si no les comento. En una reunión de docentes, recuerdo una de las últimas de carácter presencial, los docentes, digamos, eméritos de nuestra carrera, dialogando con ellos, yo les planteaba el hecho de que nuestra carrera forma líderes. Y ellos decían cierto, porque eso es el sentido de estudiar también administración. Administración junto, por ejemplo, con psicología, tal vez con trabajo social, que son otras carreras, hasta ciencia política, estudiamos liderazgo. Ese es nuestro fuerte. Entonces, a ver, ¿quién quería participar? A quien quería participar le pregunto, ¿cuál es la bibliografía que tomaron ustedes? Porque a mí me parece solamente un collage de artículos de los que aparecen, mis estimadas, en Internet. no, licenciado. De hecho, nuestra referencia fue un libro de Cleopatra de Jesús Bonifaz, que tiene por título Liderazgo Empresarial. Pero nada, ¿qué de liderazgo empresarial en este contexto? Muy poco, ¿no? ¿O me equivoco? Estamos en el ámbito, no olviden que también estamos involucrándolos en el ámbito de lo público y lo social. Todos estos temas tienen que ser desarrollados en esa perspectiva. Miren, yo les comento entre paréntesis, ¿no? Y eso es lo que sucede. Una humilde recomendación entre paréntesis. Eso es lo que sucede en los exámenes de grado. Hoy tenemos exámenes de grado. Hoy seré tribunal. Y posiblemente me encuentre con este tipo de exposiciones. Espero que no sean mis alumnas, porque en este momento les estoy reflexionando de que no, o sea, tenemos que ser muy claros y muy concretos, inclusive en todo eso, en todo lo que pueden señalar algunos autores,
priorizar dos, porque ustedes han debido ver, existe N, todos hablan de liderazgo, pero de una manera tan desordenada y tan, yo diría, poco académica y poco práctica, que se extravía. Pero si ustedes hubieran abordado, por ejemplo, me imagino, ¿no? El liderazgo transformacional y transaccional y el situacional, suficiente. Ya, el laissez-faire, el liberal, perfecto. Que son en este momento, lo que se desea en términos de lo que son los perfiles directivos. Entonces, creo yo, y para los otros, los grupos, por favor, a estas alturas, tenemos que colocar ejemplos, no solamente un marco actual, ejemplos de lo que implica ser un líder. En particular, independientemente del liderazgo empresarial en el mundo, en Bolivia. Señalar líderes. Cuando desarrollo, miren, una estrategia, ¿no? Cuando desarrollo estos temas, porque los voy abordando en algunos cursos de posgrado, yo conozco, yo establezco personajes bolivianos y analizamos el liderazgo de esto. Tenemos en el escenario y en el contexto político, económico, empresarial, social, societal, una infinidad de líderes que deben ser analizados, porque también lo han debido ver, estudiar, porque así lo señala, ¿no es cierto? En algún momento Amar, o lo señala los documentos que les he presentado. Hay diferentes formas de aprender, mis estimadas, de liderazgo. Y unas formas de aprender también es observar a otros. Y en este caso, el contexto nacional, ¿no? Involucra observar a otros. ¿Qué líderes tenemos? ¿No? A ver, por ejemplo, voy a entrar al ámbito teórico. Dayana Calle, ¿cómo está? Buenos días, licenciado. ¿Cuál es la diferencia o similitud entre líder y liderazgo? Bueno, el líder es en sí una persona que está llevando adelante tal vez a un equipo. Y liderazgo, bueno, tengo entendido que es igual como una toma de decisiones para llevar a cabo objetivos o ejecutarlos. Vamos ahora al liderazgo en práctica. A ver, pregunta para Nasir Morales. Licenciado, dígame. ¿Es usted una líder? Bueno, por ejemplo, creo que se puede ser líder No. A ver, según mi concepto en diferentes sentidos. no le estoy Por ejemplo, preguntando en este concepto. momento, Nasir, atención. Escuche la pregunta. ¿Es usted líder? en este momento no, licenciado. No me considero una líder porque no me encuentro desarrollando ciertas competencias debido a, bueno, ciertos. ¿Qué opina de la respuesta, Verónica? Bueno, Sí, señala, caracterizamos mucho que el es liderazgo líder. personal también existe, por lo que cada uno es líder incluso de su propia vida, de su propia familia, de su propio entorno, y ahora mismo es lo que estamos ejerciendo en nuestra carrera, ya que, como usted lo comentaba, licenciado, este tipo de equipos para exposiciones, para trabajos, maneja mucho lo que es una práctica, ¿no? Para el liderazgo.
ya sea para administrar tiempos, bueno, más que todo para poner en utilidad nuestras herramientas que se nos ha dado durante nuestra carrera quizá, o durante nuestro aprendizaje experimental, que hemos aprendido de muchas maneras cómo tratar con ciertos personajes que pueden resultar un problema no solo para un equipo, sino para intereses más trascendentales, quién sabe. Es eso, licenciado. Exacto. Es la definición contemporánea de líder. Todos somos líderes en algún contexto de nuestra vida familiar, social, societal, económica, política, empresarial, en todos los ámbitos de nuestra vida. Ya estamos asumiendo liderazgo. ¿Sabe qué, mi estimada Nasir? El tema es que no lo sabemos o no tenemos conciencia de ello. O sea, lo que usted me ha respondido es, no soy líder, soy seguidora. A ver, le pregunto a usted, Nasir, Licenciado, le pregunto a usted mismo, Nasir, ¿quién es su líder? licenciado, bueno, yo lo había entendido la pregunta y eso es lo que quería desarrollar, que desde mi perspectiva, uno puede ser líder en diferentes formas o diferentes aspectos de la vida. Sin embargo, ahora en el ámbito académico, yo no me considero una líder por ahora. Creo que la situación ha cambiado. Sin embargo, si usted me pregunta en mi vida laboral o en mi vida personal, sí me considero una líder, porque hay ciertas cosas que están a mi cargo que puedo dirigir y que puedo orientar a ciertas personas dentro del mismo. Creo que me refería a eso y quería desglosarlo así, pero así honestamente en el sentido académico y hasta en el sentido social o amistoso, no soy una líder porque no me estoy desenvolviendo de manera correcta y ni le estoy empleando el tiempo necesario a esto, por lo menos no ahora. Miren, Nasir, Dayana y Verónica, ese es el sentido de estudiar o no estudiar, de aprender o no aprender, de solamente repetir en algunos casos lo que dicen los autores, pero no trabajarlo eso en uno mismo. Y para todos, ¿no? Por eso es complejo este tema de habilidades, porque para desarrollar estos temas, primero tienes que tener autoconciencia de ti mismo respecto a si tienes estas habilidades, porque lo han desarrollado ustedes, en cierta manera, ¿no? Cuando han definido ciertos contenidos hasta éticos, el liderazgo moral, el liderazgo transaccional. Nasir, no hay un solo tipo de liderazgo para que usted se identifique con una sola característica. Entonces, vean, mis estimadas, o sea, abordar estos temas no es una cuestión tan simple como para establecer conceptos, desarrollar o desarrollar. Les dije, háganlo de una manera innovadora. Inclusive analícense, ¿no? Deben analizar. Y miren, si ustedes quieren, o sea, al asumir esta posición, así como la que estamos asumiendo en este momento, en este caso mi persona, posiblemente estoy siendo muy autocrático. Pero es que tiene que ser así y tiene que ser y posiblemente estoy utilizando un liderazgo situacional. En función de esta situación, pues estoy señalando de que debemos, debemos trabajar más este tema, no solamente desde una perspectiva, de un relato que supone ser inclusive una lectura teórica, inclusive más que análisis, una lectura de las presentaciones, y evidentemente entrar, inclusive desde una manera propositiva, hasta con un estudio de caso, un solo estudio de caso, que coloquen ustedes un actor, inclusive este servidor, o cualquiera de nuestros líderes de nuestra carrera, pues, analizarlos y aprender de ellos. Bien, mis estimados. ¿Algo que quieran complementar? Verónica, usted que no expuso.
No gestionaron el tiempo. Está bien, licenciado. Lo último que tal vez podemos complementar es que, bueno, algo ya lo había comentado mi compañera, que la gerencia, el liderazgo empresarial, el liderazgo en diferentes situaciones también inicia por un liderazgo personal. Este nos brinda varios beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, las características que tiene que tener un líder es la proactividad, que comienza por reducir lo que es la incertidumbre, perdón. Eh, Utilizando varias herramientas para la toma de decisiones. Tal es el ejemplo de un estudio de mercado para el lanzamiento de un nuevo producto o para llevar a cabo las políticas sociales, políticas económicas, eh, políticas sociales, como lo decía. Se debe hacer un estudio, una investigación que nos demuestre que eso va a ser efectivo. Otra de las características que puedo decir es la gestión del tiempo, lo que usted comentaba, licenciado, que es muy importante ya que es uno de los recursos más imprescindibles de las organizaciones, de las personas, y que una vez gestionado este recurso, se pueden obtener los resultados de una manera esperada, una vez realizada lo que es, o puesta en práctica lo que es, perdón, la proactividad. Otro de los puntos más importantes también es la gestión de las reuniones que se deben tener en cuanto a equipos. Las reuniones, por ejemplo, se deben tomar pasos importantes para su organización, para su conducción y por último, para saber cómo manejar cómo tratar con las personas que significan un problema en un equipo. Es decir, siempre van a haber problemas en diferentes organizaciones donde ciertos grupos, por ejemplo, en ADEPCOCA se ha generado una nueva organización sin que el líder se dé cuenta, por lo que se están generando hoy en día nuevos conflictos y eso es lo que debe hacer un líder, encontrar esos personajes que pueden significar en un problema para el equipo y tratarlos con paciencia y sobre todo con inteligencia emocional. Eso, licenciado. La última pregunta. Mientras el grupo número 2 ya va preparando su presentación, pueden ya compartir su presentación. Finalmente, Dayana, a ver, una pregunta diferente, una pregunta provocadora, porque solamente si provocamos, aprendemos. En un sentido intelectual, en un sentido académico, en un sentido propositivo. Porque si pregunto a Dayana, a ver, recuérdeme la definición del liderazgo alfa que existe, que para algunos lo relacionan con el liderazgo autoritario, pero que posiblemente no es significativo en términos de concepto. Pero sí puede parecer significativo y diferente, tal vez innovador, si pregunto, por ejemplo, a Dayana, estimada Dayana, ¿quién es su líder? Sí, licenciado. Bueno, mi líder actualmente, bueno, dentro del hogar sería mi papá. Un líder moral, posiblemente, Sí, un referente. claro. A ver, ¿a quién más? ¿A Mis quién sigue? líderes también en el área académico serían mis docentes, mis licenciados, que me están impartiendo parte de sus conocimientos. Otro eh, ámbito, otro ámbito. bueno, en otro ámbito, ¿A quién sigue? mm, un líder así bueno, ¿quién sigo yo? Bueno, no sé, en lo laboral. Gracias, Dayana. Esa es una pregunta significativa. ¿Quién es tu líder? Y puedo preguntarles a todos mediante chat, escriban. Claro, muchos señalarán lo que dice, lo que señala Dayana, ¿no? Mi padre es un líder, mi madre es una líder, mi líder. Aunque eso es entre comillas, ¿no?
las quejas que tienen los padres de los hijos. No me hace caso. Es como me decían en el anterior semestre, licencia, el día del maestro, para el día del docente. Licenciado, usted es como un segundo padre. Ah, caramba, bien que han dicho eso, porque si ustedes son mis hijos, pues a diferencia de lo que puede ser con sus padres naturales, aquí me van a cumplir las cosas, o si no están reprobados. Porque hasta en las familias existe una falta de autoridad. Y decimos que nuestros padres son unos líderes. Esa es una pregunta significativa. ¿Saben por qué, mis estimadas? Lo que les voy a señalar no es un secreto, solo que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Nosotros internalizamos estilos de liderazgo referenciados de aquellos líderes a quienes nosotros seguimos. Yo tengo una teoría y se llama la teoría de los iguales. Si tú sigues a alguien, piensen en lo musical. Ay, no, que yo soy, como dicen algunos, no, yo soy de One Direction, o no sé, o sea, Maluma, no sé. Escucho las canciones, el significado, o algunos, Joaquín Sabina, ¿no? O Jean Manuel Serrat, no sé. O los Carcas. Yo los sigo a la Hermosa, ¿no? Y seguimos por las redes sociales, ¿no? ¿A quién sigues? Ahí está. Analiza tus redes sociales. ¿Quiénes te siguen? ¿Acaso eso no tiene que ver algo con liderazgo? ¿A quiénes siguen? Entonces, mi teoría, y eso no está escrito, debería de escribirlo, es la teoría de los iguales. Sigues a tus iguales, porque piensas igual que ellos, actúas igual que ellos, piensas igual que ellos. Yo soy seguidor del gran Evo Morales, teoría de iguales. Soy seguidora de la Janine Áñez, tú igual. Me encanta el Donald Trump, tú igual, porque lo estás siguiendo. Bien, mis estimadas, eso es pensamiento crítico. Se ha hablado de pensamiento crítico, no lo que tiene que tener el directivo. Y espero que estas recomendaciones sean oportunas para ustedes. Reitero, todos, mediante este chat, me explican, o sea, señalen y respondan la pregunta. ¿Quién es tu líder? Vamos a revisarlo. Adelante, grupo número 2, otro tema importante que se relaciona sistémicamente, lo hemos analizado esto, ¿no? Sistémicamente con el liderazgo. Porque todo lo que son habilidades tienen una relación unas con otras. A ver cómo le va a Fabián y Melanie. Adelante. Buenos días, licenciado. Bueno, el tema a exponer de hoy es inteligencia emocional. Los integrantes es mi compañero Fabián y mi persona. Vamos a iniciar. Como definición de inteligencia emocional, se tiene que es la capacidad de reconocer las emociones tanto propias como ajenas y saber cómo gestionar, ¿no? En respuesta a ellas. Ahora se dice que se tienen dos formas, las más conocidas de inteligencia emocional. Una que es la inteligencia interpersonal. ¿Y esto a qué se refiere? Es poder entender y comprender las emociones de otros y tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico del otro.
Es decir, digamos, si yo me encuentro con mi amigo, con mis compañeros y yo voy con una emoción feliz, pero ¿qué pasa si tal vez ellos están, no sé, tristes porque tal vez han reprobado un examen? Y yo, ¿cómo voy a reaccionar ante ellos, no? ¿Será que les puedo contagiar mi felicidad o también puedo ponerme en un estado empático ante ellos? Y tenemos otro que es la inteligencia intrapersonal. Esto ya implica entender y comprender las propias emociones, nuestras propias emociones, de entenderlas y también tomarlas en cuenta al momento de tomar decisiones y ser capaz de regular las emociones según la situación. Ahí ya nos quiere decir que tenemos que aprender a controlar nuestras propias emociones, ¿no? De nosotros mismos, ya no con nuestro entorno, sino hoy, digamos, me siento triste, pero no debería repercutir esa emoción en todo mi día, ¿no? Que no vaya a hacer bien las cosas, que me sienta mal en mi trabajo, no vaya a rendir bien, que mis estudios, no sé, no me vaya bien en mi examen por estar triste, entonces me voy a dejar llevar por eso. No está bien, hay que aprender a controlar. Ahora, ¿qué son las emociones? Dentro de la inteligencia emocional, como hablamos de emociones, entonces hay que saber qué son las emociones. Se dice que son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno y en nosotros mismos. Es cómo vamos a reaccionar ante las cosas que suceden. Entre ellas podemos tener el enfado, el miedo, la alegría, la ternura, la tristeza y hay otras muchas más que nosotros conocemos. Ahora, cuando hablamos de la inteligencia emocional, también hay tipos de emociones. De eso estamos hablando de las primarias, que son adaptativas, como el miedo ante una amenaza. Tal vez tienes miedo, no sé, a contagiarte de COVID y ahí ya te sientes amenazado y te da la emoción de miedo, ¿no? La tristeza cuando pierdes a alguien, el enfado cuando pueden acontecer situaciones que te desagradan bastante o ante agresiones desadaptativas como el miedo fóbico, el temor. También tenemos las emociones secundarias, que son reacciones ante una emoción anterior. Estas pueden ser reacciones defensivas o evitativas respecto a una emoción primaria, ¿no? También tenemos las instrumentales, que su expresión tiene consecuencias concretas en el comportamiento del otro y utilizan de forma funcional. Ahora, ¿cuál es la fuerza de las emociones? Las emociones tienen un papel muy importante en nuestras vidas. Y estas son que permiten fortalecer nuestros vínculos, es decir, que estamos hechos para pertenecer y tener interdependencia con otros. También nos permite tomar decisiones conscientes y responsables que honren nuestros valores, ¿no? Se dice, hay una dichosa frase que dice, antes de tomar una decisión, piensa con la cabeza fría. O sea, cuando estás a veces muy enojado, muy triste, a veces tienes a tomar decisiones, pero muchas veces son equivocadas y eso no está bien. O sea, cuando estamos enfadados, tristes o no sé, tenemos envidia de otra persona que no me cae bien, que ha pasado algo mal en el trabajo, eso en ese momento no deberíamos tomar una decisión que vaya a perjudicar a la organización. También se dice liberar nuestra creatividad y recursos de afrontamiento. Ahora, las emociones. Las emociones tienen esa carga energética considerable, lo cual nos impulsa a la acción. También son el puente entre el pensamiento y la acción. Si somos capaces de elegir nuestras acciones, es más probable que obtengamos resultados muy diferentes. Por tanto, la inteligencia emocional resulta útil para mejorar nuestras relaciones con los demás. Ahora tenemos teorías de la inteligencia emocional. Hay varias, pero vamos a concentrarnos en estas tres. Una es de Barron, que nos dice que la inteligencia emocional tiene ciertas habilidades como las intrapersonales, interpersonales, que ya les mencionamos, el adaptarse, que es la adaptabilidad, perdón, el manejo del estrés, el estado de ánimo. Otros autores que son Salovey y Mayer nos dice que las habilidades que se tiene en la inteligencia emocional son de percibir las emociones, utilizar las emociones para facilitar nuestro pensamiento, comprender las emociones y gestionar las mismas.
Y uno de los autores más conocidos de los cuales se habla es Goleman, que nos habla de las competencias personales en el trato con lo mismo, que está la autoconciencia, autocontrol, automotivación, las habilidades sociales y la empatía. Y vamos a centrarnos en Goleman. Goleman tiene un libro que es La inteligencia emocional, es uno de los libros más leídos y más requeridos, ¿no? Por algunos líderes que quieren saber más de inteligencia emocional. ¿Y qué nos dice este autor? Las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. Es una de sus frases. Ahora, bajo su modelo, ya hemos visto que se tienen estos elementos en la inteligencia emocional, lo cual lo vamos a desarrollar. ¿Qué tenemos al autoconocimiento? ¿Qué es autoconocimiento? Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y cómo estos pueden afectar las acciones que hacen. Es decir, que tenemos que saber conocer nuestras emociones y nuestro sentir. ¿Cómo me siento hoy? Hoy día me levanté bien, con energía, tengo sí muchas tareas, pero aún así me siento bien, tranquila, entonces yo ya me conozco como soy. Autorregulación es controlar la duración de nuestras emociones y qué tanto influyen en nuestras decisiones vitales. Tiene que ver con mantener el control, ¿no? Aquí es cuánto tiempo pueden mantener esa etapa de duración de una emoción, ¿no? Hay que saber autorregularla. Si tal vez estamos muy enfadados, eso no debería lastimar tal vez a otras personas que podemos dañar, ¿no? Con nuestras acciones. Y tanto también los líderes políticos, líderes empresarios, deberían autorregular sus emociones, porque a veces las emociones que tenemos en nuestra casa lo llevamos al trabajo y la forma en que actuamos puede lastimar a otros empleados, a nuestro entorno y más que todas las autoridades como están siempre relacionándose con la ciudadanía, con otras personas, entonces también puede repercutir mucho en eso. La automotivación es la habilidad para orientarnos y motivarnos a lograr nuestras metas. Si quiero cambiar algo, tengo que saber qué me impulsa a ese cambio. Vamos a seguir con el ejemplo de una autoridad pública, digamos, de un servidor público. Tiene que automotivarse, ¿no? Decir, se tiene estos objetivos, es para la ciudadanía, va para su mejora. Entonces, ¿qué obras, digamos, vamos a hacer? ¿Y qué va a generar estas obras? ¿Qué cambios va a generar? ¿Va a beneficiar a la población o no lo va a hacer? Entonces, tengo que hacerlo automotivado, hacerlo en pro de la ciudadanía, sabiendo que va a traer buenos resultados. También tenemos la empatía. Debemos comprender los sentimientos de las demás personas ajenas a nosotros, colocándonos en su lugar para tener mayor entendimiento de lo que sienten. Eso es muy importante que deberían tener los líderes del sector público, perdón, porque muchas veces los líderes quieren hacer cosas que ellos creen que la gente necesita, pero antes de creer lo que la gente necesita, ellos deberían escuchar y ver realmente lo que la gente necesita, comprender cuáles son sus necesidades, qué es lo que requieren, qué les aqueja, ser más empáticos con la población. Y hablamos de habilidades sociales que implican las buenas relaciones interpersonales que guían a las personas al éxito, ya que pueden lograr más cosas con liderazgo, gestionando conflictos, cooperación y el trabajo en equipo. Algunos ejemplos que tenemos de la inteligencia emocional es, uno, valorar los triunfos de los demás sin caer en comparaciones con otras personas. Ahí no debería haber envidia, ¿no? Es decir, lo logró él, qué bueno. Y yo también lo puedo lograr en otro momento. Tal vez ahora no se dio, pero lo voy a lograr en otro momento. Dos, aceptar los errores cometidos y ser capaces de perdonarse a sí mismo para aprender de lo ocurrido. A veces cuando nos va mal decimos, no, me fue mal, yo la verdad creo que no soy para esto y no, la verdad no me fue mal y a veces no aceptamos nuestros errores, no andamos culpando a los demás y no aprendemos que esto es parte del proceso que nos permite generar un aprendizaje. Tres, tenemos que analizar las reacciones inmediatas a las emociones, poder interpretarlas y aprender de cada una de ellas
para manejarlas de ser necesario. Y 4, tenemos que hay que tener un equilibrio entre los éxitos y los errores o fracasos, como quieran decirlo, no dejándose llevar para el narcisismo o una lástima para sí mismo. No tiene que haber un equilibrio entre las cosas que nos suceden, tanto buenas como malas. Bueno, Compañero. Lilian, sí, bueno, buenos días, Lilian. Vamos a seguir con la exposición. Vamos a entrar a la inteligencia emocional y la resiliencia. Aumenta la resiliencia al estrés y exige una mayor capacidad para afrontar presiones, obstáculos y acontecimientos. Las personas con alta inteligencia emocional gestionan las mejores emociones, tienen mejores estrategias de afrontamiento, influyen positivamente en el grupo estimulado, creatividad e innovación, tienen mayor capacidad de liderazgo transformacional, consideran a las personas que forman de forma individualizada y estimulan intelectualmente, muestran empatía y apego. En los conflictos tienen soluciones cooperativistas y compromiso. Y, de compromiso no evitan. El siguiente, por favor. Su comunicación, Fabián, no es la óptima. Ahora, licenciado. ¿Me escucha, Fabián? Sí, le escucho, licenciado. Su comunicación no es la óptima. ¿Le escucha? Hola, ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí, parece que sí. No lo vemos, pero lo escuchamos. Adelante. Ya dicen, es que prendo mi cámara y baja mi señal. Ya, continúo, dicen, conocen sus habilidades y desarrollan sus habilidades. Y muestran mayor comportamiento profundo, mayor esfuerzo al sentir lo que expresan. Perciben las necesidades de mostrar emociones como parte de su trabajo, menor tendencia a suprimir los negativos y menor despersonalización. Como estábamos hablando de la inteligencia emocional, y acotando lo que decía mi compañera y de todos estos puntos, la inteligencia emocional se va a dividir en dos para que podamos entender mejor en la inteligencia emocional racional y la inteligencia emocional, en la inteligencia racional y en la inteligencia emocional. Un líder tiene que tener todos estos aspectos para poder controlar, entenderse, manejar las emociones, motivarse y entender al prójimo, ¿no? Entender a sus seguidores o a sus delegados y administrar mejor sus emociones. Siguiente, por favor. La importancia de gestionar las emociones. Como estábamos hablando, es importante que un líder, o por lo menos un gerente, bueno, y yo pienso que todas las personas tienen que tener un nivel alto de inteligencia emocional. Nos permite forjar relaciones sanas y equilibradas dentro del núcleo natural, en la escuela y en el ámbito laboral. La inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o en el fracaso de todas las relaciones humanas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un fracaso, hay tres cosas que nos puede pasar: depresión, ansiedad o estrés. Y esas tres cosas dañan la salud de una persona. Así que hay que saber gestionar las emociones y aprender a cómo resolver esos resultados, como puede ser el estrés. Podemos ir a caminar, cómo es la ansiedad, podemos ver una película o hablar con alguien, o la depresión, ¿no? En la depresión es muy importante lo que a veces el licenciado siempre dice, la acción social, porque cuando tú ves a otras personas felices, te rodeas de las personas felices y te contagias de su felicidad. El siguiente, por favor. Ya, los beneficios, como les decía, de la inteligencia emocional y saber gestionar la inteligencia emocional, el bienestar y la salud mental, resolución de conflictos. Un buen líder
que tiene un buen manejo de inteligencia emocional, sabe resolver conflictos, gestión emocional, asertividad, liderazgo, conciencia social y mejor de toma de decisiones. Siguiente, por favor. Su importancia en la educación. En la educación, cuando la educación no incluye los sentimientos, no pasa de ser una simple instrucción. Eh, por ejemplo, siempre que se llaman las clases motivacionales siempre son con ejemplos y con dinámicas y con participación de los alumnos, ¿no? La inteligencia emocional por parte de la convicción de la escuela debería promover situaciones que posibilitaran el desarrollo y la sensibilidad de carácter de los alumnos. Por ejemplo, hay una inteligencia racional, que es la ira, que si no la sabemos controlar desde muy temprana edad, puede convertirse en consecuencias muy, muy graves, ¿no? Uno, la inteligencia académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional. Exacto. Si tú no tienes inteligencia académica y emocional, por más que sepas mucho y no sepas gestionar tu inteligencia racional con tu inteligencia académica, puede comerte, ¿no? Y hay muchas, bueno, más adelante voy a dar un ejemplo. La inteligencia no garantiza el éxito en nuestras vidas cotidianas. El, el CI de las personas no contribuye o a nuestro equilibrio emocional ni a nuestra salud mental. Siguiente, por favor. La educación. Para la educación deberíamos tener 4 aspectos, que es la confianza, la curiosidad, la intencionalidad y el autocontrol. ¿Por qué la confianza? Porque es la sensación que controla la sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta y el propio mundo, ¿no? La curiosidad, la sensación de que el hecho de descubrir algo positivo y placentero. Y intencionalidad, el deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. El autocontrol, la capacidad de madurar y controlar las propias acciones en una forma apropiada. Siguiente, por favor. También tenemos 3, la relación, la capacidad de comunicar y la cooperación. La capacidad, la relación es la capacidad de relacionarse con los demás y una capacidad que se basa en el hecho de comprenderles y ser comprendido. La capacidad de comunicar, el deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente las ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Y la cooperación, la capacidad de armonizar las propias necesidades de los demás en actividades grupales, ¿no? 2 minutos para terminar. Ya, la importancia en el trabajo. La inteligencia emocional en el liderazgo implica que las personas puedan llevar a cabo de un modo eficaz y la competencia de un jefe, la creatividad y la empatía. Por ejemplo, en este ejemplo quería dar, ¿no? Cuando un buen jefe es tolerante y, y tiene una inteligencia emocional que contagia a los demás, los delegados no tienen miedo a hacerles preguntas y son menos en equivocarse, porque cuando tú generas confianza con tus delegados, tus dependientes, perdón, puedes tener ese feedback constante y esa relación y mejores resultados. Siguiente, por favor. Las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentar a la vida que la evolución nos ha inculcado. Cada emoción prepara el organismo para una respuesta específica y distinta. Siguiente, por favor. Una conclusión, la inteligencia emocional juega un papel importante hoy en día, ya que a través de ella se logra desarrollar la motivación, el control de impulsos, la administración de tus emociones, la regulación de los estados de ánimo, mejorar nuestros estados de ánimo y las relaciones con los demás, la empatía y la motivación. Gracias. Siguiente. Gracias. Em,
Inteligencia emocional, ¿no? A ver, Fabián, ¿cuál es? Si yo le pido Chilik, y así posiblemente en términos de aprendizaje, ¿no? Señalando algo muy importante que fue abordado por Melanie. Melanie dijo, y eso es evidente en el aprendizaje de las habilidades, ¿no? Y lo he señalado también cuando abordamos el tema del liderazgo. Para trabajar inteligencia emocional es necesario ya tener algo así como autoconciencia, en este caso, de nuestro perfil emocional. Todos tenemos un mapa emocional, considerando lo que señala Coleman, lo que señalan otros psicólogos organizacionales, ¿no? Porque este es un tema, muchos de los temas a ser abordados se corresponden al ámbito de la psicología organizacional. Ustedes lo deben saber. Entonces, la pregunta es, si uno de los requisitos fundamentales, según lo que señala Melanie, y en el cual estoy de acuerdo, es tener autoconciencia de nuestro mapa emocional, considerando, reitero, de que existen emociones positivas y emociones negativas, ¿cuál sería su análisis? ¿Cuál es su mapa emocional, Fabián? dicen, bueno, primeramente, mi análisis sería que hay que saber controlar la inteligencia racional, ¿no? A ver, a ver, a Porque ver. Fabián, la pregunta, vamos fuera de lo teórico, fuera del pensamiento crítico. Estamos haciendo un análisis. Usted, un autoanálisis. ¿Cuál sería su perfil, su mapa emocional? ¿Se entiende? Analícese. ya le dicen, bueno, mi mapa emocional sería, mire, a veces cuando te llegan, bueno, cuando me llegan, digamos, noticias malas o buenas, eh, las tengo que saber asumir, las que tengo que saber asumir porque si es una mala, efectivamente puede llevar a consecuencias si no las sé controlar. Eh, por ejemplo, cuando, digamos, un familiar está enfermo, digamos, ¿no? Es una noticia que te puede llevar a la depresión y de mi perspectiva hay que saber afrontar de la mejor manera, porque a veces cuando la inteligencia racional controla la emocional, hay resultados negativos. En cambio, cuando nosotros sabemos controlar esa inteligencia y nuestras emociones, podemos llegar a resultados positivos, como por ejemplo el apoyo moral para la persona que está enferma y todo. Ujú. No he entrado a un diagnóstico, no soy yo, porque muchos, les comento, cuando realizamos estos ejercicios en otros ámbitos, al igual que Fabián, pues tratan de comunicar lo menos posible, porque uno dice, pues me estaría develando, no solamente ante el licenciado, sino ante todos mis compañeros. ¿Cómo voy a decir que preferentemente o posiblemente tengo
emociones negativas, o lo contrario, ¿no? ¿Me creerán si es que digo que tengo emociones positivas preferentemente? ¿No? Miren, estos aspectos, estamos en la virtualidad, ¿no? Pero estos aspectos se lo observa con mucha claridad para quienes estudiamos estos aspectos, evidentemente, se observa en los ámbitos presenciales, ¿no? Ahí observa uno, o por lo menos en mi caso, genera hipótesis del posible perfil emocional que tienen las personas, en este caso nuestros participantes. Hay algunos que serán muy nerviosos, otros que demostrarán seguridad de sí mismos, ¿no? Eh, eh, este, otros que posiblemente se sientan acongojados ante una pregunta que no pueden responder, etcétera, ¿no? A ver, Melanie, algunas herramientas para gestionar nuestras emociones, ¿qué diría usted? Con relación a las herramientas, creo que más lo diría como tips, ¿no? Es el poder primero, como dice, conocernos a nosotros mismos. Tenemos que conocer nuestras emociones. Y posteriormente a eso es la autorregulación, como le decía. Hay que saber controlar nuestras emociones porque muchas veces podemos actuar bajo nuestros impulsos, eh, según las emociones que tenemos en ese momento, pero muchas veces puede llegar a dañar a los demás, a lastimar a otras personas, a no actuar de una manera correcta. Entonces creo que hay que saber controlar nuestras emociones y como líderes, que yo creo que todos somos líderes acá y que vamos a hacer también, vamos a ocupar cargos, ¿no? En el sector público y al poder controlar nuestras emociones también tenemos que darnos, bueno, compartir esta frase, ¿no? Tomar las decisiones cuando no estemos tal vez en el calor del momento, cuando dice pensar con la cabeza fría, no actuar por actuar, porque como les decía, no Ejemplo, puede que ejemplo. ya. Digamos que yo esta mañana, digamos, me levanté de mal humor, no sé por qué, pero no sé, siento que me levanté de mal humor. Me preparo mi desayuno y, digamos, mi perrito se acerca a la mesa, me lo tumba mi taza y ya, ahí peor se enciende mi furor. No tengo un desayuno, ya me voy enojada. Para tomar un minibús no encuentro. Y ya estoy peor, ¿no? Con enfado, con ira, no encuentro un minibús para llegar al trabajo. ¿Qué hago? Me voy a pie. ¿Qué pasa en el transcurso del camino? Se rompe mi zapato. Llego al trabajo de mal humor y viene un empleado y me dice, ¿ya qué debo hacer? Y yo le grito, ¿sabes qué? No seas tú ya sabes qué hacer y le puedo herir, puedo reñirle. No sé, tú ya sabes qué hacer y le voto, ¿no? Con sus papeles y luego tengo una junta, digamos, una junta con, no sé, con empresarios o con mis compañeros de trabajo. Me dicen qué estrategias vamos a implementar en este proyecto. Tenemos que armar el cronograma, ok. Y yo como soy tan enfadada, he tenido un día muy pésimo, entonces voy a decir, no se hagan lo que a ustedes les parezca o voy a tomar decisiones ahí rápidas, sin pensar, sin analizar, sino más concentrada en mis emociones, en lo que me ha pasado. Entonces creo que no es bueno, ¿no? En ese momento hay que mantener hay que tener paz, tranquilidad, ponernos a respirar un poco y al decir, ya este día ha sido bien, ok, ha sido malo, pero no tiene por qué repercutir en otras cosas. Tenemos que pensar bien antes de tomar esas decisiones. O puede ser que también haya fallecido un familiar y sí puede afectar mucho a una persona. Hoy en día, ¿no? Con el COVID y muchas cosas, puede afectar mucho cuando estás triste, no tomas decisiones, estás cabizbajo. Entonces es muy bueno controlar nuestras propias emociones, saber Melanie, gestionarlas. Sí, Melanie, en una sola frase, una sola frase. en una sola frase ¿Cómo les se, diría que cómo se siente en este momento? en este momento me siento tranquila. Bueno, gracias, Melanie. A ver, estimados, estimadas, em,
este tema de inteligencia emocional es muy importante. Hay una gran hipótesis que señala el profesor Coleman, ¿no? A quien han hecho referencia el grupo. Cuando remitan, un paréntesis, cuando remitan sus transparencias, en la última parte incluyan la bibliografía consultada, ¿sí? Para que todos tengan, en el caso de que quieran consultar algún documento, pues esté referenciado ahí, ¿no? En la última parte, como corresponde además. No olviden que vamos a realizar ensayos, ya nos tenemos que acostumbrar a gestionar muy bien nuestras referencias bibliográficas. Dicho ello, Coleman tiene una gran hipótesis, una hipótesis que igual, que provoca, ¿no? Que provoca debate. Y la gran hipótesis es la siguiente. Por su hipótesis de trabajo, que por cierto fue comprobado, ¿no? Por sus investigaciones. Y dice lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué aquellos alumnos, alumnas, jóvenes, que fueron buenos prospectos de estudiantes en las escuelas, en los colegios, aquellos que obtuvieron las mejores notas, los mejores promedios, de adultos, no son exitosos? No son los más exitosos. Y contrariamente, personas jóvenes, adolescentes, con muy bajo coeficiente intelectual, pues resultan ser muy prósperos de adultos. Y cita ejemplos. Qué provocador, ¿no? Y es lo que les señalo, ¿no? A mis estudiantes de maestría. Les digo, ustedes tienen hijos, y hay muchos niños, sí. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Juan, licenciado, mi hija ya está saliendo bachiller, está dentro con los mejores promedios, etcétera, o está en la universidad. Igual que tú. Y les menciono la hipótesis de Coleman. Piense usted, y lo digo con mucho respeto, les digo, que ese ranking, que esa referencia de coeficiente intelectual muy racional, no es evidentemente una garantía de éxito de estas personas en tanto adultas. ¿Cuál es la evidencia que tenemos al respecto? Un poquito relacionándolo con lo que nos señalan nuestros alumnos en el chat, ¿no? Evo Morales, Álvaro García Linera, Choquehuanca y muchos otros líderes no son titulados, no tienen un título. Y miren, y son líderes. No han estudiado posiblemente liderazgo. Y son líderes. Tenemos al actual vicepresidente Choquehuanca que menosprecia la universidad. Y lo dijo, ¿no? Recientemente. Entrar a la universidad es perder el tiempo. Oiga, es un líder. Y muchos grandes empresarios en el mundo, exitosos, ustedes que prefieren
siguen, por ejemplo, el ámbito de lo tecnológico, pues sepan que Zuckerberg abandonó la universidad, igual que Bill Gates. Miren la vida y la facha inicial que tenían, Besos, todos los grandes líderes empresariales económicos del mundo. Hay alguno que dijo, no, es que a Bill Gates la universidad le quedó pequeña, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, hay otros, es bien interesante analizar. Entonces, miren esa gran hipótesis, mis estimadas, estimados, de lo que señala, ¿no? Coleman, de que aquellos que obtuvieron los mejores rankings en el colegio, en tanto inteligencia nacional, de adultos, no son precisamente los más exitosos. Léanlo, lean ese documento. Acá nosotros tenemos una graduación que se llama por excelencia. Si hay alguien que está en esa línea de aprobar por excelencia, dígamelo. La vamos a monitorear, lo vamos a monitorear y le vamos a colocar la nota que corresponda, ¿no? Porque hay algunos que sí estudian para ser por excelencia. Y qué bien también, ¿no? Que sea ello, ¿no? Porque en este momento es donde a mí en particular me permite descubrir ciertamente el perfil, el talento, ¿no? Que estamos generando en la universidad, porque estamos a 8º grado. Ya tiene que haber un perfil consolidado en todo él, ¿no? Segunda gran idea y síntesis de lo que es inteligencia emocional. Estimados, una cuestión es pensar con la cabeza y otra cosa es pensar con el corazón. Esas son las dos formas de pensamiento. Y miren, somos pura emoción. Y esa es una definición que yo recuerdo, lo ha señalado un profesor en un seminario. Somos seres en esencia emocionales. Algunos hemos aprendido a gestionar de alguna manera estas nuestras emociones. Entonces, ¿cuál es, en otras palabras, el secreto, ¿no? Igual que el liderazgo, tomar conciencia uno mismo del perfil emocional que tenemos. Yo veo ahí, por ejemplo, a mi estimado Daniel. Si le digo en este momento cuál es su perfil emocional, no me responda, Daniel, pero debería de pensar, Daniel, respecto de esas emociones positivas o negativas, ¿cuáles son las dominantes? ¿Cuáles son las dominantes? Y si esas emociones nos promueven o nos limitan. Social, académicamente, laboralmente, porque pensemos en el futuro. Todo esto es para que ustedes lo desarrollen en el futuro y vayan construyendo paso a paso, aprendiendo paso a paso, mejorando paso a paso. Porque en esto de aprender a desarrollar habilidades no hay techo. No hay techo. Y a partir de ello, pues, también aprender a gestionar, ¿no? Aprender a gestionar.
hay mucha tela que abordar. Este es uno de los grandes temas y ha marcado y ha revolucionado en cierta manera lo que es el pensamiento administrativo, en particular desde un enfoque gerencial, porque todos estos aspectos involucran, ¿no es cierto?, en términos de lo que es el perfil del gerente, en términos generales, en términos específicos del gerente público y siendo más específicos aún del gerente social. Porque vamos a interactuar con otras personas. Un tema, estoy recordando, no me quiero extender mucho en ello, de una participante en versiones anteriores, señalaba y hacía una referencia, y me llamó la atención, ¿no? Lo que señalaba esta participante, en el sentido de que un sentimiento, una emoción, decía ella, negativa, aunque para algunos puede resultar muy positivo, era la aversión. ¿Sabían ustedes, y lo decía esa alumna, a quien recuerdo, y decía, hay muchas personas que tienen aversión, y ella decía inclusive asco, así en esos términos entre comillas, por ejemplo, a la pobreza, a la gente pobre. ¿Saben cómo se llama eso? En términos académicos, aporofobia. Vamos a estudiar ello. Aporofobia. No tolero indigentes, no tolero personas así, sucias, decía. ¿No? Existen. Y decía ella, porque he tenido un breve trabajo por las zonas rurales y he podido ver que efectivamente hay algunos profesionales en particular de la salud y otros que tienen un menosprecio a la gente y sus medios de vida. Y estamos hablando de gerencia social, políticas sociales. Vamos a estudiar esos aspectos y lo vamos a relacionar, como en este caso, a la inteligencia emocional. Bien, mis estimados. Vamos rápidamente con el grupo 3. No vas a tener descanso porque quisiera terminar inclusive un poquito antes la sesión. Vamos con el grupo 3. Adelante. Alguien levantó la mano, ¿no? Verónica, mientras van compartiendo, ¿qué quiere añadir? Adelante.